En la tarde fin de semana a Jordi Palou, es director del Memorial Democrático en la Generalitat de Cataluña. Señor Palou, gracias por acompañarnos desde Barcelona. Buenas tardes a todos. Hemos encontrado esta participación de casi 2 millones de personas. Estamos esperando ya el balance final en una Cataluña donde viven más de 7,5 millones de habitantes. Sin importar cuál sea la tendencia de esos votos, ¿qué significa, qué peso tiene que 2 millones de personas hayan salido a expresarse sobre un tema que le es tan caro a Cataluña como su independencia de España? Pues es un dato muy significativo, teniendo en cuenta que aunque somos alrededor de 7 millones de habitantes, las personas convocadas eran algo más de 5 millones. Por lo tanto, estaríamos, digamos, alrededor de un poco por debajo del 50% de las personas que estaban llamadas a votar, teniendo en cuenta que este proceso participativo no está concebido de forma ordinaria, en el sentido de que pueden votar, a diferencia de las elecciones ordinarias normales, las personas que tienen 16 años cumplidos o personas no nacionales españolas que residen legalmente en Cataluña, así como 17 puntos de votación en el mundo, distribuidos en el planeta. En concreto en Colombia, en Bogotá, está situado el lugar de participación en la carrera número 10, número 97, en el edificio Bogotá del Trade Center, y así 17 diferentes puntos de votación en el mundo. Quiero integrar a este diálogo a Rocío Martínez Ampere, es diputada del Partido Socialista de Cataluña, quien está también con nosotros desde Barcelona. Diputada, gracias por acompañarnos y le extiendo la misma pregunta. ¿Qué mensaje le está dando a España y al mundo estas 2 millones de personas que salieron a votar en esta consulta voluntaria no vinculante que ha sido calificada de inútil por el gobierno del presidente Mariano Rajoy? Pues el mensaje yo creo que es el mismo que están dando una mayoría de catalanes. Desde hace unos años hemos visto unas manifestaciones con muchísima participación, nunca vistas en Cataluña, ¿no? Alrededor de más de 1,5 millones de personas saliendo a la calle y reclamando que quieren votar y quieren poder decidir su futuro político, en este sentido si quieren ser un Estado independiente o tener un nuevo acuerdo con España o quedarse igual, pero decidir su futuro político, y la consulta, que llamarle consulta, la consulta participativa de hoy, yo creo que ha dado este mensaje, y por eso, como venimos insistiendo nosotros desde hace muchísimo tiempo, lo que tiene que hacer el gobierno del señor Rajoy es entender que esto es un problema político, es un problema jurídico, que lo único que hace quedarse en la Constitución y decir no, 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 no y no a todo, no arregla nada. Y por tanto que en democracia la legalidad es importante, sí, pero la legitimidad también, y tiene que empezar a hablar y, a mi modo de ver, a permitir una consulta, como hizo Cameron con Escocia, una consulta con garantías, legal, acordada, pactada, con una pregunta clara y con un resultado vinculante. Eso yo entiendo y entendemos desde el Partido Socialista de Cataluña que sería lo más conveniente para todos y lo que podría reconciliar otra vez a la sociedad catalana. Desgraciadamente sí, no estamos viendo esta actitud del gobierno de España. Señor Palou, hay quienes dicen que el ganador de esta jornada, sin importar cuál sea la tendencia de estos casi 2 millones de votos, va a ser el presidente de la Generalitat, Artur Mas. ¿Por qué se dice esto? Cuando escuchamos declaraciones de parte del presidente o del gobierno español que califican de inútil esta jornada, ¿por qué él podría salir ganador de una consulta considerada inútil? Mire, yo pienso que en estos términos hablar de ganador y perdedor es bastante absurdo. Yo creo que en este caso lo que se pone de manifiesto es la voluntad de muchas personas. No estamos aquí ahora en este momento tampoco en condiciones de decir ni de valorar si son la mayoría o no son la mayoría, pero en todo caso estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que pacíficamente, cívicamente, festivamente, 3 y 4 generaciones juntas han salido masivamente a la calle
para expresar su opinión, que es lo que se les preguntaba, y que de alguna manera en ese espacio de libertad, sin ningún tipo de coacción, y a pesar de las amenazas, en este caso, que venían directamente desde el gobierno de España y desde algunos partidos que de alguna manera han tenido la estrategia de infundir miedo en la población, la gente de forma, como decíamos, festiva, cívica, participativa, ha querido ir a participar y a dar su opinión, y a ello debemos sumar que, y no es seguramente un detalle poco importante, que básicamente eso ha sido posible gracias a más de 40.000 voluntarios que en todo el territorio de Cataluña se han mostrado dispuestos a dedicar todo un día a precisamente asistir a ese proceso participativo para que la gente pudiera acudir a votar lo que quisiera. En última instancia, podían votar sí o no a la primera pregunta, si querían que Cataluña se convirtiera en un Estado, por lo tanto una modificación sustantiva de la condición que se está produciendo en este momento y de la organización territorial del Estado, y en caso afirmativo si sí o no quisieran que ese Estado fuera independiente. Por lo tanto, como mínimo en las votaciones había 3 posibilidades, y como era un proceso participativo, de hecho, no se ha limitado ni tan siquiera a eso. Es decir, que las personas que quisieran participar podían incluso ofrecer una opción diferente dentro del sobre. Vuelvo con la diputada Martínez Ampere. La misma cuestión. ¿Es Artur Mas el ganador de esta jornada? Pues mire, yo aquí le respondo un poco como le acaba de responder, que no he podido oír toda la respuesta por problemas de conexión. Déjeme, que no le puede hacer antes saludar a la audiencia y de darle las buenas tardes a ustedes. Para ustedes buenas tardes, para nosotros buenas noches. Pero en todo caso, yo lo que sí creo que está muy claro, e insisto que hoy es un día donde se ha demostrado de una manera rotunda, que es que la sociedad catalana, desde procesos que vienen de antes y que tienen que ver básicamente, según mi opinión, desde el día que el PP recurrió al Tribunal Constitucional el estatuto que los catalanes habían ratificado en las urnas. Yo creo que ahí empezó el punto de inflexión. Lo que está clarísimo es que hay una gran mayoría de catalanes que quiere votar, y luego dentro de esta gran mayoría hay muchísimos, lo hemos visto y lo vemos repetidamente en las encuestas, que quieren la independencia. Otros que creemos, como por ejemplo sería mi caso, que un nuevo pacto es lo más conveniente para Cataluña. Pero lo que sí que todos tenemos claro, y déjenme ponerle este ejemplo un poco frívolo si quiere, ¿verdad que un matrimonio no funciona porque se le prohíba el divorcio? Sí, pues lo que está claro es que prohibiendo y diciendo no, esto no se va a parar, y yo creo que aquí lo que queda cada día más claro, y hoy ha quedado otra vez más claro, no es tanto si gana un partido político o un líder político, es que la sociedad catalana, una gran mayoría de esa sociedad catalana, quiere que las cosas cambien, quiere poder hacer las cosas en las urnas, porque es la radicalidad democrática donde la encontramos es ahí, y quiere poder hacerlo bien, porque esta consulta pues no se ha podido hacer bien, porque ya recuerda usted que que la impugnó también el gobierno central, y por tanto que lo que tienen que hacer los gobiernos democráticos, cuando una mayoría de sus ciudadanos, muy centrada en este caso en Cataluña, tiene un problema, es intentar ponerle una solución, y lo que estamos viendo de parte del gobierno central es que de ninguna manera se la quiere dar, ¿no? Y eso sí que yo creo que puede acabar siendo problemático, porque las opciones que quedan nunca serán tan buenas como decidirlo a través de las urnas, como pasó con el señor Cameron en Escocia, insisto, recientemente. Diputada, pero en sus palabras lo que encuentro es que a usted, como está planteada esta consulta que se hizo hoy, no vinculante, no le gusta. ¿Cómo podría ser ese nuevo pacto del que usted habla? Pero es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es tener una consulta y la otra cosa son los resultados de esta consulta. Yo quiero tener una consulta donde se pregunte, insisto en el caso escocés porque es muy claro y seguro que la audiencia lo conoce, donde se pregunta, en ese caso los escoceses, aquí serían los catalanes, qué quieren para el futuro político de Cataluña. Y luego está tener una campaña y una discusión serena y un debate a fondo, porque fíjese que en Cataluña el debate ha sido sobre el proceso, sobre si podríamos votar,
porque no ha podido ser sobre si nos conviene la independencia o un nuevo acuerdo federalista o nos conviene quedarnos como estamos. ¿Por qué? Porque como el Gobierno central no ha querido dejar votar y llegar a un acuerdo para una consulta pactada y legal, pues toda la discusión ha sido sobre este proceso. Y hoy se ha hecho esta consulta participativa con muchísimos voluntarios, con muchísima gente yendo a las urnas, pero es verdad que los resultados, no es que los resultados no sean vinculantes, sino que tampoco hemos tenido este periodo de campaña, digamos, como hubiéramos tenido con una consulta legal, ¿no? Y por tanto yo creo otra vez que lo que demuestra es que hay un gobierno miope, que es el del señor Rajoy, que no ve que esto es un problema político, que hay que sentarse a hablar, que hay que tener una consulta legal y pactada y que entonces habrá que poner encima de la mesa cada opción política, ¿cuál es su plan? Pues queremos la independencia por esto, esto y lo otro. Pues nosotros queremos un nuevo pacto de Cataluña-España por esto, esto y lo otro. Y otros seguramente que dirán, nosotros queremos quedarnos como estamos, por eso esto y lo otro. Yo entiendo que esto sería lo más razonable para el conjunto de la sociedad catalana y española, fíjese lo que le digo. Y también hay quien dice que ni España es el Reino Unido ni Cataluña es Escocia. Usted, señor Palou, ¿qué opinión le merece una expresión en ese sentido? Pues que seguramente es así, pero eso no obsta precisamente para que se puedan hacer planteamientos democráticos, como acaba de decir la diputada. En este sentido, cabe decir que, a pesar de lo que se diga, este conflicto político complejo no es nuevo ni es reciente. En parte viene de lejos, en parte se reactivó de alguna forma con la organización territorial que se generó en la transición política. Solo hay que pensar, por poner dos ejemplos, porque muchas veces se explican las transiciones políticas y ustedes están en un conflicto también en el que de alguna manera están haciendo transición, y muchas veces se explica desde la órbita de las élites políticas. Y lo cierto es que muchas de esas transiciones se explican también, además de por las élites políticas, por los movimientos sociales y los movimientos cívicos. Y en los años 70 fue precisamente Cataluña, en el año 71, en el momento en que se constituyó la Asamblea de Cataluña, que fue la primera plataforma unitaria contra la dictadura del general Franco, y que de alguna manera dio nacimiento a las demandas cívicas y políticas esenciales que llevaron a la transición, al Estatuto de Cataluña, a la amnistía de los presos políticos y a la libertad en sí misma. Hace 2 años hubo aquí una manifestación también masiva que se fue llamada la Vía Catalana. Bueno, pues eso tiene un retrueque, por decirlo de alguna forma, con la Marcha de la Libertad que hubo en el año 76 recorriendo todas las tierras catalanas. Por lo tanto, este conflicto y esas visiones encontradas no son nuevas, no son recientes. Lo único que recientemente se han activado precisamente por la manifiesta actuación política recentralizadora por parte del gobierno estatal y, en muchos casos, precisamente por una falta de reconocimiento político al más alto nivel, en este caso, de lo que ha podido contribuir mutuamente para la situación pacífica que estamos viviendo desde la transición, de reconocimiento seguramente de Cataluña hacia España, pero sobre todo reconocimiento político de las contribuciones de Cataluña respecto a la situación española. Por lo tanto, de alguna manera, como digo, no es un conflicto nuevo, tiene nuevas caras, tiene nuevas expresiones, y seguramente lo que se expresa con estos 2 millones de personas en la calle votando pacíficamente es que hay una voluntad clara de ser escuchado en los términos en los que de alguna manera estamos en el siglo XXI y con los retos que tenemos como pueblo, independientemente del origen, del nacimiento. Esto no es una cuestión ni étnica, ni de raza, ni de élites. Eso es una cuestión de pueblo, es una cuestión de democracia, es una cuestión de expresión, es una cuestión de voluntad, de armonía hacia el futuro,
en relación al resto de los pueblos de Europa. Ya hay quien dice que después de esta votación simbólica, lo que es deseable que ocurra es un encuentro entre el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. El uno, Rajoy, llegará con una sentencia del Tribunal Constitucional y con una constitución con la que han dicho que esta consulta no se podía realizar. Y Artur Mas llegará a esa mesa de diálogo con 2 millones de votos. Todavía no sabemos cuántos de esos favorables a la independencia de Cataluña. Esto es una lucha, pareciera, entre el Estado de Derecho y el Estado de opinión en un país como España, que ha sido ejemplo de la defensa de las instituciones, de la legalidad y de la democracia. ¿Qué va a pesar más en esa mesa de diálogo? ¿Cuál es su respuesta, diputada Martínez Sampere? Lo que yo le venía diciendo, ¿no? Yo aquí, usted me decía antes, y lo enlazo directamente con su pregunta, decía Cataluña no es Escocia y España no es el Reino Unido. Puede ser, pero lo que sí somos democracias, y las democracias, la gente no tiende a simplificar. La democracia es la ley, la democracia es el voto. No, la democracia son muchas cosas, pero lo que está claro es que una democracia que no una legitimidad y legalidad es una democracia que no funciona, de baja calidad, y eso se ha visto en España con esta crisis, que también es una crisis democrática, la económica, la social, y también de la confianza de los ciudadanos con las instituciones democráticas. Y habrá que hacer frente a esta crisis, porque ahora estamos hablando del tema de Cataluña y España, pero si habláramos en general de la política española, también nos encontraríamos otras dimensiones donde esta dimensión, ¿no?, de desconfianza hacia las instituciones democráticas y, por tanto, su necesaria regeneración con nuevas maneras, es evidente cada día, ¿no? Un gobierno que solo pone la Constitución como un escudo, yo siempre digo, es la Constitución al servicio de los ciudadanos, no son los ciudadanos al servicio de la Constitución, con lo cual la Constitución no son unas leyes fijas. Y se tiene que entender que la ley, claro que es importante, porque sin Estado de Derecho no hay una democracia, pero es muy importante poderla ajustar a la legitimidad y a estos nuevos tiempos, que yo coincido con el señor Palou, que en general, y después de esta crisis que está viviendo Europa, yo creo que los ciudadanos, en muchas dimensiones, también en la de Cataluña, en decidir la relación de Cataluña a España, no aceptan ya más no ser partícipes más directos de los procesos. Y eso enlaza con que necesitan reformar. Si el diálogo del presidente Mas y del presidente Rajoy es exactamente el que usted ha describido, que es el que hemos venido viendo estos últimos 2 años, eso no es un diálogo. Eso es 2 monólogos que no se encuentran. Para dialogar hay que estar dispuesto a ceder posiciones y a cambiar parámetros, porque si lo único que hace el presidente Rajoy es decirle al señor Mas, como insisto, como ha venido ocurriendo, no y no y no, porque esto la ley dice no, pues eso no va a servir de nada. Para eso, de verdad, mejor que no pierdan el tiempo. El diálogo es entender lo que está pidiendo una parte de la ciudadanía y entender, y aquí es la parte donde yo soy más crítica con el gobierno de Cataluña, que estos procesos que se están planteando son procesos complejos y largos. Incluso, fíjese que en Escocia el señor Salmond empezó a negociar con el presidente Blair, negoció con el presidente Brown y acabó pactando con el presidente Cameron. Tenemos lo mismo para el caso del Quebec, y le hablo de los 2 casos, digamos, más similares, y por motivos también muy de radicalidad democrática que se han planteado recientemente. Entonces no va a ser un proceso largo. Yo creo que aquí esta cosa que a veces deja entender a Cataluña, ¿no?, de lo queremos y lo queremos ahora y pasará, yo creo que eso es también engañar un poco a los ciudadanos, porque estos procesos no son así, son complejos y son largos. Los independentistas tienen un hashtag, ¿no?, que dice siempre tenemos prisa, ¿no? Y yo digo, bueno, tenemos prisa, no, tenemos fuerza y lo queremos hacer bien, pero rápido no va a ser. Ahora bien, yo también le insisto donde está la raíz del problema, y es que básicamente el presidente Rajoy no quiere entender lo que una parte muy significativa de Cataluña le está pidiendo, y solo mostrando la Constitución no vamos a llegar a ningún lado. Es más, yo creo que seguramente tendremos escenarios que luego nos pondremos las manos a la cabeza por cómo han podido ocurrir, ¿no? Y han podido ocurrir porque no se reaccionó cuando se tenía que reaccionar. Señor Palou, su opinión al respecto.
Mire, yo en relación a estos procesos es muy difícil establecer los ritmos de antemano. Coincido con la señora Sampere de que no ha existido diálogo y sobre todo por la parte del Estado español el enrocamiento ha sido total. Como mínimo por la parte, digamos, del Gobierno de Cataluña, pero no solo del Gobierno de Cataluña, sino de las diferentes fuerzas políticas de Cataluña, se han ofrecido diferentes opciones, posibilidades, alternativas que han recibido siempre el no por respuesta. Y yo no creo que sea un debate entre el Estado de Derecho y Estado de Opinión, en absoluto, porque en Cataluña también se contempla y se respeta el Estado de Derecho. Pero ya pasado, digamos, la consulta y con los resultados encima de la mesa, es evidente que debe existir un diálogo, pero desde mi punto de vista, ese diálogo va a ser muy difícil que se produzca de forma bilateral, básicamente porque el Estado español y el Gobierno central no admite un diálogo bilateral abierto ni tiene, al parecer, opciones que presentar en ese diálogo. Mi humilde punto de vista es que probablemente aquí se necesite una mediación internacional. Es decir, que de alguna forma se sienten esas diferentes visiones, exista un diálogo, pero es que el resultado de ese diálogo, en última instancia, tiene que ser una negociación política, evidentemente con muchos aspectos de carácter político, cívico, social, pero también económico, que deben ponerse encima de la mesa, se deben estudiar, y es a partir de ahí donde efectivamente no puede existir prisa, pero a la vez tampoco no puede existir pausa. Yo quiero recordar, porque hace ahora 25 años de la caída del muro de Berlín, y parece que eso fue de la noche a la mañana. Tenemos que recordar las manifestaciones espontáneas cívicas que hubo en Leipzig y en muchos otros lugares los lunes durante el mes de octubre del año 89, y eso de alguna manera fue empujado por políticos, por grupos políticos, pero también por movimientos cívicos y sociales, y en última instancia son esos grandes cambios que a lo mejor se da la sensación que es de la noche a la mañana, pero que llevan madurándose tiempo y que en un momento determinado eclosionan. Y eclosionan básicamente porque hay grandes alturas de miras políticas a nivel de élites políticas, pero también a nivel de la sociedad, que está demandando un cambio, en este caso radical, como hace 25 años lo solicitaban ante el muro de Berlín. Es Jordi Palou, director del Memorial Democrático en la Generalitat de Cataluña, y también nos acompañó Rocío Martínez Sampere, diputada del Partido Socialista de Cataluña, para hablar sobre este interesante tema, gracias a nuestros dos panelistas.